Hay mucha gente que vive sola el duelo. No sé cuánta gente hay que supere sola el duelo. Tú tienes a un ser querido que ves que está sufriendo. ¿Cómo gestionas esto? ¿Cómo gestionas una aceptación de ver a alguien a quien quieres sufrir? Porque ver a una persona que acaba de morir, ese silencio y esta sensación de apertura de lo insondable, si eso no te cambia nada. Los suicidios, claro, un suicidio ni te cuento. Claro, todo lo que es allá es que... ¿Vale? El tiempo lo cura todo. Bueno, ella era muy mayor. Ahí está mejor, ahí estaba sufriendo mucho, está mejor. Son frases que no ayudan. ¿Superar un duelo significa olvidar? Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast de Farmacia Coliseum. Este quizás será el podcast más diferente que hemos hecho hasta ahora. Siempre hablamos de salud, de bienestar, de salud integrativa, de cómo estamos, de emociones. Sin embargo, llega un momento, y a todos nos ha pasado, que alguien cercano se va o que hay una noticia pues, que nos descoloca un poco. Está la muerte, están separaciones, están noticias inesperadas que no sabemos cómo gestionar y hay un cúmulo de emociones que tampoco a veces no sabemos cómo ponerle nombre y que incluso se nos juntan varias a la vez. Y todo esto, nosotros que somos muy de ponerle nombre a las cosas, lo hemos definido con una palabra muy chiquitina que es duelo. Pero el duelo implica muchísimas cosas y a veces no sabemos ni cómo definirlo, ni en qué proceso estamos, ni siquiera que lo estamos pasando. Pues para hablar de duelo, hoy tenemos a una gran experta en el tema, ella es Begoña Alias. Hola Begoña. Hola. Bienvenida. Ella es técnica en naturopatía, es terapeuta floral, es coautora del libro Las esencias florales de Flowers and Society de California, codirectora también del Centro Gaia y es posgrado sobre la vida y la muerte, que es un posgrado que me parece muy interesante y que creo que a ella, aparte de la experiencia que tiene, le da unas bases para poder hablar con propiedad de toda esta gestión del duelo y qué es el duelo así. Gracias por estar aquí, Begoña. A ti, Ana. Muchas gracias. Vamos a empezar definiendo un poco qué es el duelo. El duelo, si lo buscamos etimológicamente, duelo viene de la palabra dolor. Por tanto, es un estado de dolor ante una pérdida que seguramente no creíamos en nuestro mundo fantasioso, paraíso, que nunca pudiera existir. Entonces es un tránsito por el que todos los seres humanos hemos de pasar, sea un duelo de la pérdida de alguien, sea un duelo de la pérdida de un trabajo, sea un duelo del nido vacío, sea un duelo de la edad, y por tanto es dejar algo atrás que creíamos que sería para siempre y que tenemos que decirle adiós. Es una definición, es bonita en sí. Lo que pasa es que conlleva muchísima emoción y mucho, bueno, como tú has dicho, mucho dolor detrás. A nosotros, así como nos gusta, cuando digo nosotros me refiero a los seres humanos, poner nombre a las cosas, también nos gusta clasificar. Entonces, siempre se ha dicho que el duelo tiene fases. ¿Cuáles son las fases del duelo? Mira, la primera, que no es bien una fase, sería el impacto, ¿no? Hay un impacto ante una situación que ha sucedido. Después automáticamente viene la negación. De la negación viene, normalmente, viene negación. De la negación viene el pacto. Del pacto viene la ira. Cuando ves que no... El pacto, lo voy a explicar un momento, porque el pacto es, yo te prometo, Dios mío, que si salvas a tal, yo dejo de fumar. Esto es el pacto. Y esto se hace normalmente, ¿no? Cuando el pacto no hay retorno, viene el enfado, viene la ira, después de la ira viene la depresión, después de la depresión viene la aceptación. Cuando hablas de ira, claro, es que aquí podríamos estar mucho rato hablando de cada una de las fases. Cuando hablas de ira, ¿ira contra quién? ¿Contra nosotros? ¿Contra el que se ha ido? ¿Contra quién se suele manifestar esta ira? Contra nosotros, contra el que se ha ido, contra la medicina, contra Dios. Contra todo que de alguna manera te despoja
de ese estado de felicidad y te lleva a un estado de dolor en el que no solamente va a morir, pues estamos hablando de muerte en este momento, alguien que queremos, sino que va a morir una parte de nosotros con él, nuestros proyectos, nuestro futuro, nuestras ilusiones, todo eso va a morir con él. Por tanto, estamos enfadados porque todo ese imaginario de futuro que habíamos creado se desmorona. En cuanto a las fases que has explicado, ¿siempre siguen este mismo orden? No. Va a depender de cómo ha sido la pérdida, de lo significativo de la pérdida y de la conciencia de la persona que sufre la pérdida. Por tanto, una persona puede, imagínate que sufre una pérdida de alguien que ya ha habido un duelo anticipado, digamos, ¿no? De alguien muy mayor, que está muy enfermo y que en el momento que está sufriendo y en el momento que se va, hay como hasta un alivio y una aceptación de su pérdida, ¿sí? Ahora tú imagínate una madre que se le mata a su hijo en un accidente de moto. La pérdida es distinta. Entonces, las fases son distintas y también depende del nivel de conciencia y de evolución personal de cada uno, ¿no? Claro, pero a nivel, por ejemplo, cuando tenemos a alguien, el primer caso que has dicho, alguien que está enfermo y que lleva tiempo, podríamos decir que empezamos antes el duelo. Sí. Entonces es como si llegara el momento con parte ya gestionado o asumido. Sí. Con una ventaja, que estamos de duelo, pero la persona todavía está viva. Por tanto, siempre queda un resquicio de se va a salvar. Entonces, no nos damos cuenta que vamos haciendo el duelo, porque lo vamos haciendo. El duelo a veces va aparte de nosotros, ¿eh? Lo vamos haciendo y llega un momento que cuando la persona se va, hay una parte que ya hemos recorrido. Entonces viene posiblemente, evidentemente, el llanto, pero rápidamente se puede pasar a la aceptación. También uno puede, bueno, no sé si esto... También uno puede quedarse, perdón, enquistado en un duelo. Por ejemplo, yo te decía, depende de la pérdida, lo significativa que sea y la forma. Imagínate alguien que esté pasando un duelo de un hijo que ha desaparecido. Ese es un duelo que no termina nunca. No, podemos hablar antes, después te iba a preguntar sobre esto, pero ya que has sacado el tema, ya me gustaría hablar de esto. Claro, estos duelos inconclusos que se pueden quedar quizás en cualquier fase, ¿no? Totalmente. Sobre todo en la rabia y en la depresión. O incluso en negación, es decir, en la habitación se queda igual. Yo no he visto al muerto. Esta es la gran... No sé si me adelanto a las preguntas, ¿eh? No, tú haz. Este es lo maravilloso del ritual. El ritual de la muerte es, yo veo al muerto, estamos 2 días velándolo, hacemos una misa, que es lo que se hace en esta sociedad, y lo nombran. Tal ha fallecido, y lo nombran, y lo vemos escrito, y nos dicen, te acompaño en el sentimiento. Entonces todo este ritual nos va constatando de que esa persona se ha ido. Cuando alguien desaparece, ¿cómo se constata? Hay una parte en la que piensas que en cualquier momento va a entrar por la puerta. Tienes que dejar igual la habitación porque va a volver. ¿Y si la encuentran? ¿Y si realmente no murió? ¿Quién me dice que ha muerto? Yo no la he visto. ¿Sí? Claro, en estos estados inconclusos o fases que a lo mejor cuestan más de lo normal, si es que se puede llamar normal a cuánto puede durar una fase, ¿cómo nos puede afectar a nuestra vida, a nuestra salud, quedarnos estancados en una fase así? Muchísimo. Nos puede afectar a nivel evidentemente emocional, mental y físico. Hay duelos enquistados que se quedan enquistados en el cuerpo y son esas enfermedades psicosomáticas, ¿no? Que uno dice, no sé qué me pasa, llevo años con este dolor, voy al médico, no tengo nada, ahora me duele aquí, ahora me duele allá, ahora tengo taquicardia, ahora tengo la tensión alta, ahora... Y se queda enquistado. Con tu experiencia en consulta y en los talleres que haces también sobre el tema, ¿hay alguna cosa que se repita más en los pacientes que te digan o que se enquisten más en una fase? ¿O ves algo en común o qué es lo más recurrente que tú encuentras?
No sé si hay algo, porque claro, cada caso también es muy diferente. Claro, es que depende de las personas, pero se pueden enquistar, por decir enquistar, bastante en un estado depresivo. Porque además el duelo puede ir variando. Ahora estoy enfadada, paso a la tristeza y luego vuelvo a la negación y luego vuelvo a enfadarme y luego parece que lo acepto, pero de pronto no lo acepto. O sea, el duelo se va moviendo. Incluso dicen que mientras el duelo se mueva bien. Eso dicen. Bueno, supongo que es ya que he utilizado esa palabra de enquistar, supongo que mientras se mueve es que también emocionalmente nos vamos moviendo y podemos ir, supongo que puedes ir de una fase a otra y retroceder y volver a avanzar. Exacto. A nivel de... Claro, a mí me llama mucho la atención, claro, hay culturas diferentes que viven la muerte de forma diferente y también los niños aprenden por imitación. Entonces, ¿cómo una persona vive un duelo o vive la pérdida de un abuelo, por ejemplo, en un crío? Dependerá de cómo haya visto a esos padres vivir un duelo. Totalmente. Además, mira, vivimos en una sociedad que no nos han enseñado a perder. Nos enseñan a ganar. Cuántos seguidores más tienes, ¿no? Cuanto más seguidores tengas, mejor eres. Cuántos likes, ¿no? Venga, que tú puedes. No les enseñamos a los niños ni la frustración ni lo que significa perder, que a veces perder puede ser ganar, ¿no? Los niños antiguamente la muerte la vivían como una cosa natural, los muertos morían en casa, hoy los niños no pueden ver a los muertos. En la pandemia, por ejemplo, hago este inciso, yo tuve algunos niños que les tuve que explicar a los padres que hicieran unos rituales con los niños, porque los niños no vieron a los abuelos morir. Y sobre todo al principio de la pandemia. Entonces les dije que hicieran rituales con globitos, con papeles en el mar, cosas para que los niños pudieran ritualizar algo que de pronto había desaparecido de sus vidas. El abuelo que cada día le iba a recoger al colegio desapareció y no le puedo dar ni un beso, ¿no? Entonces, no enseñamos a lo que significa la pérdida. La pérdida en esta sociedad es ser un fracasado. Entonces la muerte es una pérdida. Por tanto, vamos a ocultar al niño, hay que no lo vea, hay que no vaya a misa, hay que no me vea llorar, ¿no? Y que no se hable. Y que no se hable. Y luego aparte, y esto lo digo un poco así, pero luego aparte la paranoia de los niños. El abuelo te está mirando, ¿no? Te está viendo desde arriba. Y los niños, ¿cómo que? Claro, que si no tienen el concepto, quizás las informaciones que se dan, que se hacen de buena fe, quizás no son las más adecuadas y dependiendo también del niño, sí, ¿no? De cómo haya sido pues, esa separación, si lo han visto, si no lo han visto. Es muy curioso porque, los críos, claro, yo he tenido, tampoco voy a extenderme, pero claro, pues cercanos, críos que han perdido abuelos y así, y ves muchísima más, me llama mucho más la atención la diferencia que veo en los críos que no en los adultos. Claro, supongo que también dependerá de cómo hayan visto a los padres y de esa imitación, de esa, pues, a ver, ahora voy a hacer no es una comparación, pero a todos los críos se nos ha muerto alguna mascota alguna vez. Entonces, es muy curioso cómo algunos padres, pues ya de pequeños, ya normalizan ese proceso, por decir normalizar, y en otros se ha escapado, ¿no? Sí. Entonces, quizá ahí también empieza un poco no sé si diré el error o el cúmulo de ya no gestionar la pérdida y la despedida. ¿Hay culturas que lo lleven de forma más natural, el tema de la pérdida? Mira, por ejemplo, en la India, el crisantemum, que aquí lo utilizamos para llevarlo a los cementerios, ahí lo utilizan en los natalicios, por ejemplo. Y en Ghana lo que hacen es ponen en las vallas publicitarias, dicen quién ha muerto, para que vengan a la fiesta. Y acostumbran a hacer el ataúd de algo simbólico del muerto. Por ejemplo, tocaba la guitarra, pues hacen un ataúd con guitarra.
Y otra, por ejemplo, que me acuerdo ahora mismo, es en Nueva Orleans. Lo que hacen es hacer como un pasacalles que llevan el muerto hasta el cementerio. Al principio empiezan con música triste despidiéndolo y poco a poco van cambiando la música por música alegre, honrando lo vivido con él. Entonces hacen ese tránsito, ¿no? Vamos de un poco de pena, bueno, un poco bastante pena, a qué bien haberte conocido, ¿no? Y entonces bailan y bueno. Pero es curioso cómo esta emoción o gestión de la pérdida, aparte de lo que sentimos en sí, cómo influye la sociedad en la que nos movemos. Totalmente. Sea una pérdida más traumática o no. Claro, yo me estoy imaginando, Sara, pues algún ejemplo de lo que has dicho tú, ¿no? Aquí, pues a una madre o un padre que se le muera un hijo en un accidente, a mí me es muy difícil imaginar un pasacalles así y acabando en musicales, pero claro, porque tampoco lo hemos vivido y no nos lo han enseñado. Aquí al contrario, uy, ya no llora. Eso es que si ya no llora, si ya no lleva luto, oye, se ha ido de fiesta, ¿no? Aquí es al contrario. Aquí, por ejemplo, el tema de, no voy a entrar en religión, pero sí en el tema de la espiritualidad que tengamos o la fe que tengamos en alguna religión, lo que sea, ¿nos influye a cómo vivimos el duelo? Sí. Sí, la creencia espiritual, sea la que sea, ¿eh? Puede ser religión, puede ser más filosófico, lo que sea. Sí, nos ayuda porque es como un bálsamo es como un refugio, donde tú puedes de alguna manera entender cosas, ¿no? Yo tengo una persona conocida que se le murió su mujer y él decía, bueno, como no hay nada más, o sea, entonces él lo está llevando muy mal esa pérdida, porque no puede como aferrarse a nada, ¿no? Sí, la espiritualidad ayuda, pero no en la muerte, en la vida, ¿eh? Bueno, no, pero claro, igual que ayuda o no, porque hay personas que creen que es pues que a lo mejor dirigen la vida hacia una manera cuando tú quieras hacer otro, ¿no? Pues el famoso libre albedrío. Pues claro, en la muerte, yo tengo mi parte espiritual y para mí siempre ha sido un alivio, sea un fallecimiento más o menos trágico. Claro, yo me pregunto, una persona que no cree en nada, muy respetable, claro, pienso, ¿qué pasa por la cabeza de esa persona cuando, claro, se acaba y se acaba, ¿no? Y no hay ese alma o ese espíritu, o llámalo como quieras. Eso es muy curioso. Parece mentira cómo somos tan racionales o nos creemos tan racionales y en el fondo somos emociones por ahí duras. Totalmente. A nivel de tenemos que pasar el duelo porque tenemos que pasarlo, ¿podemos pasar un duelo solos? Me gusta que me hagas esa pregunta. A ver, yo siempre digo que el duelo se va a vivir. No sé si es por ahí por donde vas. El duelo se va a vivir. Se puede, quizás no es el momento, entonces el duelo dice, no te preocupes. Yo siempre lo explico así en los cursos. No te preocupes, yo me quedo aquí sentadita con mi bolso y cuando sea el momento, yo saldré y tendrás que trabajar este dolor, ¿no? Podemos hacerlo solos si somos muy... Perdón, vamos a... ¿A qué te refieres solos? Porque yo... Solos hay personas, por ejemplo, que necesitan mucha compañía o que, no sé, pues que necesitan hablar mucho, necesitan estar en contacto. Y en cambio hay personas que por caracteres o por la vida que han llevado son muy introvertidas. Vale. No hablan, no, son de esas que tú dices necesitas y nunca necesitan de nadie. Entonces, estas personas son capaces o pueden gestionar realmente un duelo solos sin compartir. Si ellos tienen un profundo enriquecimiento interno, sí. Ahora bien, habría que ver claramente si han superado un duelo o se han escapado del duelo. ¿Vale? ¿Puedes escapar del duelo? Sí. Pero no para siempre. No. Luego aparecerá en forma de depresión, ansiedad, crisis de pánico. Yo he tenido gente que me ha venido a consulta, por decir algo, llevo un tiempo que tengo insomnio o llevo un tiempo que tengo ataques de pánico
y empezar a hablar y nos remontamos 25 años atrás con la muerte de su padre, por ejemplo. Y es cuando digo, el duelo se espera y en algún momento aparece de la forma que menos y no sabes por qué. Entonces hay que verlo muy claro que nos esté escapando, ¿no? Entonces, sí, podemos superar un duelo solos, sí. Si hay una conciencia muy clara de lo trascendental, sí. O sea, una conciencia espiritual, no religiosa, que religiosa también, pero solo con que sea espiritual, de que la vida es una transformación y que sí, uno puede realmente superar un duelo solo. Yo, por ejemplo, y no sé si a ti te pasa lo mismo, a mí yo creo que no sería capaz, yo como Ana te hablo, yo creo que no sería capaz de superar un duelo o una gran pérdida o lo que fuera sola. Entonces, bueno, supongo que somos animales, bueno, somos gregarios, necesitamos esto, somos sociales y por muy introvertidos o muy cerrados que seamos, siempre necesitamos esa mano amiga o el contar que tienes a alguien ahí. Entonces me sorprende y admiro a las personas que puedan pasar por eso solos, la verdad. No sé si tú en consulta o en tu vida, no sé si crees que hay muchos o pocos, a mí me parece realmente admirable y muy difícil. Hay mucha gente que vive sola el duelo. No sé cuánta gente hay que supere sola el duelo. ¿Vives sola el duelo? Sí. Claro, ahí sola está. el duelo puede ser que se escape, puede ser que llegue un momento que lo niegue. ¿Cuánta gente hay que ante una pérdida de muerte o separación, voy a abrir se lanza a la discoteca, venga, ¿no? Y dices, a vivir, mira, a vivir. qué bien. Bueno, está haciendo una huida hacia adelante. Y algún día eso volverá. Ahora has hablado también de duelos que no significan muerte. ¿Las fases serían las mismas? Ya lo has hablado antes, sí. Pero ¿las fases serían las mismas? Sí, con la única diferencia es que la persona vive, por tanto queda algo que puede quedar pendiente, ¿no? O sea, la persona que se ha ido, que ha muerto, no la vas a volver a ver nunca más. Y eso marca una diferencia, ¿no? Pero las fases pueden ser las mismas. Rabia porque no me entendiste, depresión porque tengo que decirte adiós, no me puedo creer que ya no me quieras, ¿no? Pero al final acepto que esto es así. Necesitamos el 1 de noviembre, Día de Todos los Difuntos, y en todas las culturas hay algún día que te habla o que se venera a los difuntos. ¿Necesitamos estos días? ¿Necesitamos celebrar el aniversario del fallecimiento? ¿Necesitamos esto realmente? Me explico, en todas las culturas se celebran o se homenajea o como quieras llamarlo. En todas las culturas está. ¿Realmente es una costumbre o es una necesidad que tenemos? Es muy buena esta pregunta, no me la había ni hecho, nunca. A ver, el tener un día especial, y esto pasa siempre, ¿no? En el día de la salud mental, ¿no? El tener un día especial lo que hace es que pones la mirada ahí. No es que pienses más o menos, pero al poner la mirada en ese día, yo soy muy ritualista, O sea, soy una persona, sin que nadie se asuste con lo de ritualista. No, que doy importancia al ritual. Necesitamos rituales. Doy importancia al nacimiento, a las celebraciones, ¿no? Doy importancia al ritual. Ese día es como que pones el foco ahí. Y al poner el foco, quizás te hace revisar cosas, darte cuenta dónde está tu duelo. Yo pienso que sí, que es importante. Además, es ahora en otoño, cuando la hoja ha caído. Yo por eso tanto los talleres de duelo como los de acompañamiento de la muerte los hago desde octubre hasta febrero. Después ya no hago, porque no lo trae la primavera y el verano hablar de duelo. Ahora sí, ahora vemos la caída de la hoja, vemos la transformación de la tierra y entonces entendemos que esos árboles que estaban llenos de
de flores en primavera y de hojas en verano y verdes, de pronto han caído. Y las hojas lo que hacen es convertirse en humus para que los árboles de primavera vuelvan a florecer, ¿no? Entonces, entiendes el ritmo y el ciclo de la naturaleza. ¿El duelo nos cambia? Sí. Puede ser consciente o no, pero te cambia. Yo no sé si tú, y no hace falta que me lo digas, ¿has visto un muerto alguna vez? Siempre, por supuesto, yo creo que ya llega un punto que depende de la edad que tengas, tarde o temprano. Vale. Yo he visto varios familiares y pacientes o clientes que me han dicho, ven, se está muriendo y he ido, ¿no? Si ver ese momento no te cambia, no te cambia nada. Porque ver una persona que acaba de morir, ese silencio y esta sensación de apertura de lo insondable, si eso no te cambia nada. Y si cambia un duelo. Porque un duelo es eso, es decir, todo lo que yo quería tengo que decirle a Dios. Y es que no hay manera de que yo me pueda cerrar. Le tengo que decir a Dios. Si eso, entonces, ¿que te cambia? Sí. ¿Que eres consciente del cambio? A veces no. A veces no. A veces hay gente que no es consciente, pero cambiar cambia. Hay aprendizaje. Sí. Sí. Para bien o para mal, pero hay aprendizaje. Sí. ¿Qué frases, cuando estamos pasando por un duelo, qué frases nos pueden ayudar y qué frases no nos ayudan tanto? A veces, pues lo típico, ¿no? Pues todos vamos al tanatorio, hemos estado en el tanatorio, han venido, y hay frases pues que sientan mejor o tópicos que se dicen. ¿Y cómo lo ves tú? Mira, lo que nunca se puede decir es todo se cura con el tiempo. Ya verás que el tiempo lo cura todo. O, sobre todo, cuando son muertes inesperadas o muertes muy traumáticas. Yo puedo explicar una cosa de una señora. Claro, por supuesto. Podría explicar, es tu casa. Bueno, os puedo explicar muchos casos, pero voy a explicar uno de una señora que el hijo se mató con un accidente de moto con 17 años. Y cuando vino a mi consulta yo solo le cogí las manos y la escuché, no hice nada más. Y ella lloraba, tenía mucha rabia y ella me decía que la gente le decía que el tiempo lo iba a curar todo. Y entonces ella, en la fase de la rabia, me decía que me lo digan si se les ha muerto un hijo y que me digan eso, ¿no? Entonces yo solamente le cogí las manos y me dijo, me voy a quedar aquí contigo. Vas a hacerme terapia, me dijo. Y me dice, porque no has juzgado nada de lo que te he dicho, porque no has querido consolarme, porque yo ahora no tengo consuelo. Hicimos una terapia con eso. ¿Vale? Pero sí que es verdad que, claro, cuando tenemos a un ser querido que se le ha muerto un ser querido, claro, lo que a nosotros nos sale es acompañar y consolar. Sí, pero le puedes decir, lo siento mucho, lo puedes abrazar, le puedes decir, para lo que necesites estoy aquí. Hay frases que se pueden decir. Lo que no se puede decir tampoco es, mira, ya era muy mayor. Sí, mire, ya era muy mayor, pero era mi madre. Para mí como si hubiera vivido 250 años. O sea, ¿qué quiere decir que porque sea mayor es menos el dolor? No, era mi madre. O era mi padre. ¿Qué me está contando? Entonces, que se sientan acompañados para lo que necesites, un abrazo, lo siento mucho. Esa frase tan típica de te acompaño en el sentimiento, tiene un sentido esa frase. Pero, como te digo, el tiempo lo cura todo, bueno, ya era muy mayor, ahí está mejor, ahí estaba sufriendo mucho, está mejor. Son frases que no ayudan, de verdad que no ayudan. Y sí que es verdad que se dicen de forma inconsciente y se hacen con la mejor intención. Entonces, depende de cómo esté la otra persona, pues se lo puede tomar mejor o peor. Entonces ahí nos iríamos no a una mala intención de la persona, pero sí a una torpeza social, ¿no? Porque no nos enseñan a despedirnos. Bueno, ya estamos otra vez lo mismo. Como al principio. Lo mismo. ¿Qué hago yo frente a la muerte? Entonces digo 4 cosas que la otra persona
no necesita oír, no es lo que quiere oír. Ahora, hemos hablado mucho del tema de la muerte. Ahora mismo, en la sociedad en la que vivimos, también yo creo que estamos viviendo muchos duelos sin que la persona realmente se haya ido. Hay mucha enfermedad neurodegenerativa, hay demencias, hay Alzheimer, donde tú tienes a tu padre o a tu madre o a tu hermano mayor que lo tienes allí, pero que no te conoce. Hay muchas personas que están encamadas o que no tienen capacidad de hablar y están, pero no sabes realmente si están. Hay muchos procesos oncológicos que se alargan mucho en el tiempo. ¿Cómo se viven estos duelos? Un duelo muy duro, es el duelo de alguien que tenga Alzheimer. Eso es durísimo. Porque yo, que mi mamá se murió de cáncer hace 29 años, me reconocí hasta el último día. El reconocimiento nos otorga sentir que el otro nos ve, sentir que podemos hablar, sentir que nos agradece, sentir que nos podemos despedir. El Alzheimer es muy duro. Todas las personas que tienen gente significativa con Alzheimer tienen que estar sí o sí acompañadas en un proceso terapéutico, porque es no solo que no sepan quién es que pueden entrar en rabia, en agredirles. Eso es muy duro. Es el amor más incondicional, es decir, te doy amor aunque me insultes, aunque no me quieras, aunque no sepas quién soy, aunque estés pidiendo por mi hermana que nunca viene a verte y yo estoy todos los días aquí. Te lo digo, esto lo he conocido. Eso es el duelo más terrible. Ahora bien, personas que están en proceso, por ejemplo, de un cáncer, hay un tiempo en el que hay una despedida. La vida otorga un tiempo de despedida. No es una despedida, no es una muerte inesperada. Hay una diferencia entre una muerte inesperada a una muerte que se sabe que en algún momento va a suceder, aunque la persona siempre piense que habrá un milagro. Siempre, hasta el último día va a pensar que va a haber un milagro, ¿no? Pero ¿cómo se puede...? Estoy de acuerdo, pero yo creo que lo peor que llevan estas personas es el ver sufrir. ¿Esto cómo lo puedes gestionar? Con la persona de apoyo, ¿eh? Con el hijo, la hija, la pareja. Hablando, tú tienes a un ser querido que ves que está sufriendo. ¿Cómo gestionas esto? ¿Cómo gestionas una aceptación de ver a alguien a quien quieres sufrir? Mira, te diría dos cosas. Una, porque no te va a quedar más remedio que aceptar, perdón, la expresión. Sí. Y segunda, lo que yo diría en consulta es, aunque sea duro para ti, enfoca tu mirada hacia la persona que se va. Sal de ti. Sal del dolor que te produce verla sufrir y mira y estate por lo que sí le hará feliz los últimos tiempos de su vida. Leerle un libro que le guste, cantarle canciones. Estate presente, porque ese va a ser un tiempo que no va a volver nunca más. Y va a ser un tiempo que va a ser oro en tu recuerdo. Porque esto sí, quiero decir una cosa más. Bueno, podríamos decir 1000. Los duelos mejor llevados son los duelos en los que, contrariamente a lo que mucha gente piensa, en los que ha habido una buena relación con la persona que murió. Como la relación haya sido mala, el duelo es peor, porque lo que genera es resentimiento o culpa. Si tú has hecho todo lo que has podido, todo dentro de tu, ¿no? Sí. Pues eso, leerle el libro que más le gusta, estate con esa persona, decide lo que le quieres, etcétera, ¿no? El momento que se va es un momento duro, no lo voy a negar, pero luego queda mucha paz. Y recuerdos. Sí. Así que lo que yo haría, si tuviera esa persona en mi consulta, le diría, sal de tu dolor, incluso hasta se lo diría pegándole la bronca en el buen sentido, ¿eh? Es decir, sí. Yo te atenderé tu dolor, yo atiendo tu dolor. Tú
atiende la vida que le queda a esa persona. Y en eso que atiendas la vida que le queda, inventa cosas que le puede gustar. Eso va a ser algo que va a ser oro de aquí a un tiempo. Porque hay que ser muy... Lo encuentro muy lógico, pero hay que ser muy fuerte emocionalmente para hacerlo. Claro, por eso no digo, sé si yo te sostendré. No sé si muchos estaríamos preparados para poder hacerlo de esta forma. Sí. Sí, porque cuando te das cuenta, para mí, yo que he vivido desde los 5 añitos que vi la primera muerte, es algo que me ha acompañado. El duelo y la muerte forma parte de mi vida, por eso me dedico también. Si yo le explico a esa persona, has de ser consciente que en el momento que se vaya no lo vas a volver a ver, aprovecha ahora, y se lo explico bien y la recoloco bien ahí, te aseguro que sí. Y le digo, dímelo todo a mí. Aquí enfádate, pero cuando vayas hacia allí, cambia. Y date cuenta que la vivencia que tienes con esa persona es oro. Ahora ya has hablado un poco y vamos a rematar. Tú haces, aparte de la consulta, también haces talleres específicos, que ya lo has comentado. ¿Cómo ayudas? ¿Les das estas pautas? ¿Es individual? ¿Cómo son los talleres que haces? No, los talleres lo que hago es, aparte, bueno, tú sabes que trabajo con esencias de flores, entonces les explico qué esencias de flores pueden ir. Trabajo, por ejemplo, les explico todas las fases del duelo, qué flores pueden ir en cada fase del duelo. Y luego hay una cosa importante para mí, que es la jerarquía del duelo, ¿no? Es decir, alguien puede venir a mi consulta y decir, voy a poner un caso, yo cambio un poco el caso, para eso que dicen, es una película basada en hechos reales, pues eso, que se coge un poco de realidad y no. Una persona que me vino hace muchos años, que se le había muerto su hermana, y ella me hablaba de lo duro para su cuñado y sus hermanos y sus hijas. Entonces hubo un momento que le dije, ¿y tú? Bueno, yo es diferente porque era mi hermana. Y le dije, ¿y? ¿Un hermano? ¿Tú creciste con tu hermano? Un hermano. Es decir, esta jerarquía de estos sufren más que estos, no. Sufren de otra manera, pero sufren. Entonces, en la consulta le hice validar su duelo. Tú tienes derecho a llorar a tu hermana, perdón. Y no es menor eso que estás haciendo, ¿no? Entonces, estas cosas las explico, ¿no? La diferencia entre un duelo de un padre, un hijo, una madre, los amigos que escoges en la vida, los vecinos, ¿no? Ese vecino que cuando hubo la pandemia te traía las cosas de la farmacia o la verdura para que tú no salieras. Hay tantos seres que queremos en la vida y cada uno tiene su jerarquía y tenemos derecho a poderlos llorar. Eso explico en los cursos. Los suicidios, claro, un suicidio ni te cuento. Claro, todo lo que es movallá, es que... ¿Vale? Es que... Pero hay una historia de culpa que habré hecho yo porque no lo vi. Bueno, es que hay una historia ahí... De responsabilidad. Tremenda, tremenda. Y son esos duelos que se enquistan. Porque siempre hay una autoculpa. Como yo no vi eso, ¿por qué no le pude ayudar? Si yo era su padre, su madre, su pareja, ¿qué hice yo mal para que esa persona llegara a eso? ¿No? Uno no piensa que esa persona puede llegar por otras razones, ¿no? Uno siempre se autoculpa. Y los suicidios son muy complicados. El duelo de un suicidio es muy complicado, pero muy complicado. Los duelos no permitidos. Imagínate un amante que puede llorar, pero no se puede permitir el duelo, porque no es la mujer oficial. O un padrastro, o un hijastro. Claro, es que hay muchos duelos por ahí. No, que es mucha... Es mucha... Claro, es que en el fondo nos relacionamos con muchas personas y tenemos vínculos con muchas personas. Entonces,
cualquier pérdida te puede afectar más o menos. Ya para acabar, Begoña, ¿superar un duelo significa olvidar? No. Si olvidas, es que niegas. No. Superar un duelo significa que que no estás en depresión, que no tienes ansiedad, que vuelves a tener proyectos de vida, que vuelves a mirar hacia adelante. Eso es transitar un duelo. Ahora bien, hay una cosa que siempre acabo yo en los cursos diciendo eso, que es la añoranza. Y siempre les digo, para las flores, para la añoranza no hay flores, porque la añoranza estará siempre. Habrá un día que dirás, yo el día que tuve a mi hija pensé, ojalá lo viera mi madre, ¿no? O sea, esa añoranza formará parte de honrar la vida de esa persona, que la honraremos por siempre, siempre la amaremos, siempre pensaremos que la vida sería mucho mejor con ella, pero ya no sufrimos, ya no es el sufrimiento desgarrador, ¿no? Sí, yo siempre había pensado, y soy una gran pensadora y le doy muchas vueltas a las cosas y lo que nos das fe. Claro, siempre he visto el duelo, aparte de las fases, como superar un duelo es cuando tú realmente puedes recordar añorando, pero sin sufrir. Pero sí que puedes llorar. Por supuesto. Además, yo voy a desmontar un mito, yo no sé qué pensaban otras personas, eso que dicen, cuando alguien muere, no es bueno que llore, porque no se le deja que el alma... No, mire usted. Lo que no es bueno es el dramatismo, el aferramiento, el apego, que el apego no es bueno ni en vida tampoco, por tanto no es bueno en muerte. El llorar es decir que la echas de menos, es decir que la amas. Tú puedes estar llorando cuando alguien significativo se va y decirle, honro tu vida, gracias por todo lo que me has dado, soy la mujer que soy ahora, también por ti, te querré siempre. Y puedes llorar, perfectamente. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, Begoña. Muchísimas gracias por todo lo que nos has explicado, por tu experiencia, también por los talleres que haces y por la consulta, porque hay mucha gente que necesita ayuda en este sentido. Y muchas gracias a vosotros. Compartid, cuidaos y querer a las personas que tenéis cerca, y a ver si poco a poco nos vamos aprendiendo a cómo realmente despedirnos como podemos y a vivir estos duelos de forma, no sé si saludables sería la palabra, pero de forma más consciente. Gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias, Ana.